Estás escuchando Libre al aire. Libre al aire. Sur 91.7. Frente a las enfermedades que produce la miseria, frente a la tristeza y el infortunio social de los pueblos, los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas. Porque la salud es un derecho humano. La columna de Sergio Piro. En esta época de tantos acontecimientos médicos y científicos, tomados por ciertos pseudomédicos y pseudocientíficos, como una manera de divertimento a veces, ¿no? Que parece, con respecto a los tratamientos, a las vacunas, que llenan espacios informativos y de entretenimiento, pareciera que la ética y los valores humanos hubieran desaparecido. Sin embargo, nuestros colegas y trabajadores de la salud, enfermeros, mucamas, trabajadores de la limpieza, administrativo y todo el personal que hacen a la vida cotidiana de un centro de salud, siguen trabajando sin hacer caso de tantas mentiras políticas y comunicacionales y logran salvar muchas vidas, en muchos casos a costa misma de las suyas. Han muerto muchos compañeros nuestros. Se está trabajando como nunca con la responsabilidad que fue otorgada y plasmada con el juramento hipocrático y la rigurosidad científica que nos recomiendan los infectólogos, epidemiólogos e investigadores de varias ramas científicas. Hoy tenemos con nosotros a un profesional que, además de haber practicado la medicina asistencial durante muchos años, como alergólogo, ha estudiado otras disciplinas, tales como la bioética, y no conforme con eso, también ha estudiado la historia de la medicina y también ha incursionado en otras ramas del arte, tales como el teatro, la música, las letras y el pensamiento en general. Estoy hablando del doctor Marcelo Ocampo, que hoy es nuestro invitado. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Marcelo, hola Sergio, ¿cómo estás? Te agradezco muy la bien, muy entrevista, no sé bien. si me escuchas bien. Bien, bien, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Nos alegra muchísimo que estés en este programa y nos gustaría que nos cuentes un poco a toda la audiencia cuáles son las actividades que tenés en la actualidad. Bueno, Sergio, primero que quiero agradecerte y segundo, me parece muy bien que han empezado con la frase de Ramón Carrillo, ¿no? Claro. Sobre las enfermedades y las pobres causas que son los microbios, ¿no? Sí. O el morbo pestífero, como se decía en una época. Bueno, yo estoy ahora, digamos, me jubilé de la actividad asistencial, pero el año pasado, hace 12 años me jubilé del hospital, pero como alergólogo. Uh-huh. Pero parece que no me puedo jubilar como eticista, porque bueno, es algo que lo siento mucho, siento que hay que un deber hacer, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, me han convocado la directora ejecutiva del San Juan de Dios, la doctora Logiurato, para que siga como coordinador del comité de ética que del hospital, que yo he fundado en el año 90 con la pandemia del SIDA, ¿no es cierto? Uh-huh. De modo que, bueno, estamos allí con mucha actividad en el comité de ética asistencial. Pasó a llamarse el comité de ética asistencial a sugerencias o recomendaciones del Ministerio de Salud de la provincia. Claro. No sé si... Me gustaría que dieras tu opinión sobre esta nueva serie que se desarrolla ahora en la Argentina. Es una especie distinta que se le denominan los covidiotas, que es una palabra que está autorizada por la Real Academia. Sí, bueno. Sí, los covidiotas están, digamos, algunos, digamos, digamos que tienen una sobredosis de algunos programas de televisión, ¿no? Claro, claro. Y que realmente son
empujados a eso por algunos canales hegemónicos que todos conocemos, Sí, y bueno, que yo creo que son como pequeños gurúes del odio, ¿no? O sea que claro. la oposición es un contrasentido en sí misma. ¿Por qué? Porque gurú, pequeño gurú del odio, ese gurú transmite un mensaje de paz, de tranquilidad, del sánscrito, en la India y demás, y estos son gurúes del odio, es decir, que con tal de llevar un rédito político, están, digamos, oscureciendo más el mundo y angustiando más a la gente, ¿no? Esa es un poco mi, mi visión sobre esto. Hay que agradecer, digamos, que hoy tenemos vacunas, ¿no? Es decir, Claro, que hace un año estábamos con el suero de convaleciente, digamos, como uso compasivo, y no había otra cosa. Por supuesto, el confinamiento o el aislamiento social y el cuidado de uno, que cuidarse uno es cuidar al otro, ¿no? La alteridad, ¿no? Es decir, claro. esa, digamos, este diálogo, esta escucha, este escuchatorio, como decía el gran Paco Maglio, ¿no? Es fundante de la alteridad, me parece. Y eso es muy importante conversarlo, ¿no es cierto? Como dijo el otro día que escuché a Hugo Mujica, que lo tenía olvidado, que el virus Mm. es un acontecer sin nosotros, es decir, que se ha metido en nuestras casas y ha manejado el mundo, pero por suerte, por fortuna, digamos, las autoridades han establecido un programa, digamos, de vacunas y de cuidado muy eficaz, muy interesante, que por eso ahora tenemos las vacunas que tenemos, ¿no es cierto? Claro. Quería preguntarte, no preguntarte, sino Sí. aclarar o charlar un poco qué se entiende por bioética, porque mucha gente no entiende qué es la bioética. A ver si podemos Sí. explicarlo sintéticamente, ¿no? De qué se trata, vos que estás en este tema. Bueno, sí, la bioética se acuñó en 1972 a raíz de los casos de Karen Quinlan, por ejemplo, en Estados Unidos, que estando en estado vegetativo por aquel consumo, digamos, romántico de aquella época, por así decirlo, que eran barbitúricos y alcohol, Karen Quinlan quedó, digamos, en estado vegetativo permanente, ¿no? Y entonces, bueno, a alguien se le ocurrió, si no tenemos qué más ofrecer desde la medicina, desde este saber, digamos, vamos a llamar a un filósofo, a ver qué nos puede decir. Y entonces ahí Mm, se formó la palabra bioética, que es bios, que es vida humana, y ética, que es el etos, el carácter o la costumbre. O sea, lo que la ética estudia la moral. Por eso este puente claro, entre claro. bioética, o sea, de los hechos al deber ser. Y entonces, ¿cuándo interviene la bioética y en qué situaciones interviene la bioética? Bueno, la bioética interviene en situaciones donde digamos, relación médico-paciente se ve desfondada. Por ejemplo, los casos de testigos de Jehová, los casos de aborto no punible, situaciones digamos, por ejemplo, que se han visto en esta pandemia, sobre, en fin, directivas anticipadas y demás, que es un lenguaje nuevo que estamos aprendiendo, pero la bioética viene de allí, ¿no? Es decir, una ética en comisión, como un espacio de pensamiento eh, pluralista, laico, conformado por profesionales de la salud y también por empleados de la salud, ¿no es cierto? Es decir, en Claro, este claro. momento nuestro comité está conformado por profesionales médicos, pero también por enfermeros, representantes de la comunidad, trabajo social, salud mental, y entonces, bueno, es un poco Sí, sí. Y todo muy todo lo completo. relacionado con la vida, ¿no? Con el bios, porque ahí Todo, puede ser, ¿no? sí, 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 por eso. Puede ser algún arquitecto que haga una casa o cualquier otra Exacto. actividad, ¿no? Que sea, que tenga que ver con la vida también, ¿no? Sí, 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 la bioética, digamos, en el comienzo de la vida, la bioética al final de la vida, ¿no es cierto? Y Ujú. son todos casos, mira, el comité de ética, que es donde funciona, digamos, se plasma eh, una Sí, ética aplicada, una bioética aplicada, son los comités de ética, que tienen funciones, claro, digamos, educativas, en asuntos bioéticos, en filosofía y demás. También tiene funciones de casuísticas, ¿no? Cuando algo no se resuelve en el ámbito médico-paciente, bueno,
como por ejemplo el uso compasivo de medicamentos, o por ejemplo el uso de suero convaleciente, que es un ejemplo de uso compasivo. Ujú. Bueno, y todo esto de muerte digna, todo este salto tecnológico del morir, la medicina, digamos, la relación médico-paciente empieza ya, digamos, a demandarnos, ¿no? Como Claro, grupo de pensadores en esto de la bioética. sí, sí. También, por supuesto, Eh, sí, una macrobioética que tiene que ver ujú, también con lo que es el mundo, con lo que es los transgénicos y demás, que es, digamos, que es otro claro, tipo de bioética aplicada, ¿no es cierto? Esto ya más relación con exacto. los comités de ética asistenciales de los hospitales, que en este momento de pandemia es evidente que hemos tenido que resolver el dilema de la última cama, ¿no es cierto? Claro, Porque claro. son distintos enfoques en los cuales hay distintas, digamos, triage, ¿no es cierto? Todos estos manejos que ahora están de moda, la palabra triage y demás, pero bueno, nosotros frente a esto tenemos que dar una respuesta. Y esa respuesta Ujú. es precisamente llevar, digamos, una voz ética a la conciencia moral de los profesionales que están en la trinchera. Y entonces, ¿cuándo llamar a un comité de ética? Cuando hay una sola cama y cómo se decide y demás cuestiones que, bueno, tienen mucho que ver con esta pandemia que ha desnudado al mundo, que ha desnudado en el sentido pornográfico, ¿no? De ver la desigualdad y la inequidad que hay Claro, dentro claro. del mundo, ¿no? Ujú. Sergio, Sí, ¿puedo preguntarle algo a Marcelo respecto a sí, este sí. tema? Bueno, ¿qué Sí, tal, Marcelo? Yo soy Marisa hola, Bertolotto y hola estamos Marisa, hablando ¿cómo con el estás? doctor Marcelo Ocampo, ¿verdad? Sí, 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 Y respecto a la bioética, en mi caso particular lo viví, sí. pero como yo hubo lamentablemente decenas de miles de personas y Ujú, millones en el mundo que vivimos la misma situación de sí, tener algún familiar internado sí, por COVID o sin COVID sí. en estos últimos meses Ujú, y en momentos finales de su vida sí, y tener que pelear con los cuerpos médicos por no dejarnos entrar, ni siquiera despedirnos, por no dejarnos entrar a ver en esos últimos momentos a nuestros sí, familiares, ¿no? sí. Entonces, una de las discusiones que tuvimos en mi familia, concretamente con algún cuerpo médico de algunos lugares, fue justamente eso, ¿no? La bioética, Sí. porque no podíamos entender, y yo al día de hoy no puedo entender, que un médico crea que puede entrar al, a la clínica, a la habitación de esa Ujú, persona, con todos los resguardos, por supuesto, eso lo sí, entiendo sí, sí, perfectamente, sí. lo entendemos todos, que hay que disfrazarse prácticamente de astronauta para poder entrar, Sí. eso es comprensible, pero ¿por qué esa persona sí y nosotros no? Bueno, es una gran pregunta porque Ya lo sé, tiene que ver, lo sé, tiene mucho que ver, claro, tiene mucho que ver con este morir en soledad, ¿no? Y obvio. que viene además por el asalto tecnológico del morir, ¿no es cierto? El otro día con Ignacio Maglio, que estuvimos en un Zoom, y él hablaba justamente de cadáveres oxigenados en terapia, ¿no? Y yo decía de que me hacía acordar un poco a Titono, que era bueno, de la mitología griega, digamos, un troyano, de lo cual se enamora la diosa Eos, la aurora, ¿no? Y le Ujú, pide a Zeus la inmortalidad. Se ujú. olvidó de pedirle, pequeño detalle, la juventud eterna. Así que Titono envejecía y envejecía. Es decir, que de un Titono mitológico pasamos ahora a un Titono tecnológico, que es y en pandemia es mucho, mucho peor. Yo Mm. creo que se deberían rever estas cuestiones porque, digamos, hay mucha angustia en los familiares y yo tengo mi mamá internada también en una clínica de rehabilitación y se habían suspendido las visitas. Sin embargo, con este traje de astronauta que vos mencionás, bueno, yo la pude ir a visitar el otro día, fueron los nietos y bueno,
un poco digamos, en la NASA, pero es muy importante para ellos porque el vernos, o aunque sea poder despedirse del ser querido, es muy humano, ¿no? Es humanizar un poco la muerte. Yo creo que eso tendría Sí, que reverse y sí, poder entrar con todos los recaudos, ¿no? sí. Parece muy Yo, humano y tratar de hacer eso, ¿no? mm, yo creo que un poco se perdió esa humanidad en algunos aspectos en Sí, toda esta pandemia, se perdió. Y creo también que algunos médicos no han entendido, no es que no han entendido, no creo que no hayan entendido, creo que no han podido tampoco ponerse en el lugar de las circunstancias. O sea, era tan prioritario el no contagio, el no entrar con el claro, virus, el no meterlo, el no sé, eran tan importantes esas cosas que después fíjate vos cómo son las cosas, ¿no? sí, Resulta que el virus se transmite solamente por aire, sí, ¿no? Eso cambia sí, todo, también debería haber es- cambiado bastante, exacto, porque eso sí que es fácilmente controlable en una circunstancia, por supuesto, de todo tipo de protocolos, ¿no? Con todo tipo de sí, seguridades, pero es mucho más controlable que el no saber sí, si lo que tocas, si esto, si lo otro, ¿no? Digo, sin sí, 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 embargo, no he visto yo esa humanidad por lo menos estoy hablando en los últimos meses en la ciudad de La Plata y en sí, sí. varias clínicas. No lo he visto. Lamentablemente en el caso nuestro no lo vimos. Sí, lamentablemente hay una falta en eso, porque ya la pandemia llevamos más de un año, y no es lo mismo el año pasado, que no sabemos bien cómo se contagia y demás, pero digamos, hoy lamentamos muertos, lamentamos los enfermos, lamentamos que no podemos verlos, que están solos, lamentamos las consecuencias psicológicas, sociales, pero yo te voy a decir algo, que en todas pandemias ha ocurrido algo similar, ¿no? Ya, La pandemia es la peste de Atenas, que describe Tucídides, en la guerra del Peloponeso, también digamos, sin toda la tecnología que tenemos hoy, por supuesto, pero el ser humano es el mismo siempre, ¿no? Y se han visto situaciones egoístas, situaciones altruistas, lo mismo pasó en la Edad Media, con la peste negra, digamos, que claro. desemboca en el Renacimiento, Sí, y se han pero visto estas cuestiones, esos médicos con esas caras de pájaros, para no contagiarse y demás. no sé si estarás de acuerdo, Marcelo, en que toda la tecnología que tenemos y todos los avances y todo lo demás nos han Sí, servido, por ejemplo, para tener vacunas que parecen ser sí, todas muy eficientes y muy eficaces, pero no bueno, nos han servido para otra cosa, porque el único método certero que hemos tenido para defendernos de esta pandemia ha sido la cuarentena. sí. Lo que pasa que Exactamente la misma que la que vos nombrás hasta de la época de los griegos en Atenas. sí, sí, bueno, lo que pasa es que la medicina siempre es un saber de triple legitimación, ¿no? Evidencia científica, eficacia técnica y justamente ratificación ética del acto. Esa ratificación o rectificación ética es lo que está faltando. Pero mira, yo veo el vaso medio lleno en el sentido que vos apuntás, porque tuvimos un caso muy grave, un paciente que había que amputarle los 4 miembros, entonces, este, eh, con un dolor insoportable, y tuvimos que empezar a hablar, hacer un ateneo en cardiología para empezar a hablar de estas cosas, de limitar el esfuerzo terapéutico, porque están digamos, haciendo un titono tecnológico. Esa persona ya no tiene, ya no es fútil todo tratamiento que uno haga. Y se Mm, han visto muchos casos como eso. Entonces, poder ya. hablar en un ateneo de cardiología de directivas anticipadas, ¿no? De decir, del testamento que uno quiere El testamento rechazar vital. cualquier tratamiento y demás, o rechazar el encarnizamiento terapéutico, y eso lo pudimos hablar con médicos que están allí, ¿no? De ese modo yo te doy el vaso medio lleno en ese sentido, en que empezamos a poder hablar de estas cosas. Y digamos, en un caso puntual, una ética aplicada a un caso puntual con médicos que están allí en esa trinchera, ¿no? Y que nos han Ah, consultado. En ese sentido lo veo positivo, porque se sí. empieza a hablar de estas cosas. Una cosa es que esté una ley de muerte digna, pero que nadie sepa qué cuestión.
Pero esto, yo creo que claro, yo creo que después de esto vamos a tener tiempo, una vez que pase esto, evidentemente no es el momento, porque estamos todavía todos muy asustados y muy preocupados por todo lo que está pasando. De todas maneras, quiero decir que quedan 5 minutos de programa, así que yo te agradezco tus respuestas y te dejo con Sergio, que seguramente tiene más cosas que hablar con vos. si me permitís. Sí, no, Marcelo, yo te quería preguntar, como, digamos, como último, como última parte de este programa, Sí, a ver, en la actualidad vos estás también ensayando teatro, estás haciendo otras cosas que no solamente son referidas a la medicina, ¿no? Quería exacto. saber, a ver, qué es lo que están ensayando, cuándo la Bueno. van a presentar, ¿no? Si podés hablar un poco de eso. Sí, sí, mira, estamos con la profesora Cristina Demo, que es en un taller de teatro leído, perdón, Leopoldo Marechal. Estamos con obras Ah, de Roberto Ar, Osvaldo Dragún, Julio Cortázar, y bueno, estamos viendo también Antígona Vélez, que le íbamos a presentar el año pasado, pero ahora con esta pandemia pues, es imposible, pero seguimos con este método, con el vía Zoom, y el año pasado presentamos en radio, una radio de Berisso, en modo de radioteatro, digamos, estas obras de teatro leído, ¿no? Bueno, claro. que son, ya te digo, de estos autores, ¿no? Marechal, de Roberto Bar, Osvaldo Aragún, Julio Cortázar, en fin, que son adaptaciones también de Guillermo Pilía, que también es un amigo, y que es el poetólogo, digamos, es poeta él, bueno, y él nos adapta a las obras, ¿no? Para poder hacer esto. Claro. Pero aparte yo te quería comentar o cerrar un poquito con esto de que yo veo el vaso medio lleno, por lo que le decía a Marisa, pero también Sí, porque están las vacunas, ¿no? Pensá que claro, claro. hace 8 meses que empezó la pandemia, hace 8 meses están las vacunas, entonces es un vaso medio lleno el que veo, ¿no? Más Sí, allá sí, de todas las dificultades. Eso claro, me parece muy importante. Y por claro. supuesto, pensar en el otro, porque como decíamos, nada se salva solo, ¿no es cierto? O Mm, sea, la alteridad y la escucha y las demás cuestiones que estamos hablando tienen que ver con eso, tienen que ver con la claro, alteridad, ¿no? Del otro lado que vos comentabas es el contrario, es la expulsión del otro, es el otricidio, es la extirpación del otro. Y así no se puede seguir y nada se salva de esa manera. Así que por eso hay claro. que fomentar estos mensajes que me parecen muy positivos para poder ver ese medio vaso lleno y que las vacunas no alcanzan solamente, sino que alcanzan todas estas medidas altruistas para cuidarse uno y cuidar al otro. Claro. Bueno, Marcelo, te agradezco Bueno, muchísimo que estés acá en el programa. Ha sido muy interesante todo lo que hemos estado charlando. bueno, Me gustaría que en otro momento pudiéramos seguir, porque esto, claro, el Zoom tiene estas cosas que sí, 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 tienen sí, un horario determinado, ¿no? exacto. Sí, Y la radio también. Así que sí, cuando te vos, agradecemos cuando tu vos quieras, presencia. Sergio, ¿Eh? cuando vos Eh, quieras. bueno, cómo no, Marcelo, ha sido muy amable. Bueno, muchas Eh, gracias. Y Gracias, gracias por. Marcelo. Muchas Gracias, gracias. Marisa. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.